Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir de nuevo esta mañana otro devocional por la gracia de nuestro Señor. Bueno, la última vez hablamos del buen samaritano. Decíamos que este hombre, el buen samaritano, iba camino a Samaria por un camino bastante complicado, bajaba a Samaria y seguramente, como cuenta la historia, era un camino muy peligroso, donde se escondían los ladrones, los bandidos, y bueno, le, le robaron y lo dejaron medio muerto. Bueno, pasaron 3 personas, y primero un sacerdote, después un levita. El sacerdote y el levita religiosos totalmente. Pero el samaritano tenía un corazón bueno, tenía un corazón agradable, tenía un corazón agradecido a Dios sin ninguna duda, porque fíjese que el buen samaritano se paró, lo vio, fue movido a misericordia, lo cargó, lo puso sobre su cabalgadura y volvió, desandó su camino por amor, le dio al mesonero para que lo cuide. Quedó con él toda la noche y al día siguiente ya tenía el buen samaritano que volver. Entonces mete la mano en su bolsillo, saca 2 denarios, le da a esta persona, el mesonero, y le dice: cuídamelo, cuando vuelva te pagaré lo que te debe. Fíjese todo lo que hizo este buen samaritano. Y seguramente que habrá sido judío o no, no sabemos, pero el buen samaritano no se fijó en los documentos ni preguntó si era judío o no. Sin embargo, hizo una buena obra. Entonces el Señor le pregunta a este maestro de la ley, ¿no?, que quería probarle, y le dice: ¿quién es el prójimo? Y le contesta el maestro de la ley diciendo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Y ahí quedamos, ahí quedamos. Después viene, después viene que el Señor Jesús, en Lucas, continuando con esta historia, Lucas capítulo 10, versículo 38, comienza a hablar de que, yendo de camino, entró a la aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 38 del capítulo 10 de Lucas. Le recibió en su casa. Fíjese, esta tenía una hermana que se llamaba María, versículo 39, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, aquí vemos a Marta, que le recibe al Señor Jesús en su casa. Qué buena actitud la de Marta. Muy poco se habla, se destaca la actitud de Marta. ¿Por qué? Bueno, en Hebreos dice, Hebreos 13, versículo 2,
No olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin pensarlo hospedaron ángeles. Fíjese, hermano, lo que dice Hebreos, no olvidéis. ¿Y de qué está hablando? Y está hablando del amor fraternal. El escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, dice, no se olviden de la hospitalidad, no os olvidéis. Hermanos, tenemos que practicar la hospitalidad. Romanos capítulo 12, versículo 13. Ahí también habla de la hospitalidad y es Pablo. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, versículo 10 también de la hospitalidad. Entonces, hermanos, qué bueno que tengamos esta costumbre de recibir al hermano en la casa de uno. ¿Cuántas bendiciones tenemos los que hemos practicado en algún momento la hospitalidad? Porque ¿quién hospedamos? A un siervo de Dios. Y el siervo de Dios deja la bendición. Fíjese. Aquí Marta hospedó al Señor Jesús en su casa y se preparó para darle un almuerzo, sin ninguna duda. Bueno, claro, María estaba ahí. Y María dice, voy a aprovechar al Señor. Y se sentó a sus pies para escuchar, para escuchar. Ahora, qué importante que es escuchar la palabra de Dios. Tener oídos apercibidores, tener oídos ensayados en la palabra de Dios. Mire, escuchando la palabra de Dios, viene la fe. La fe es por el oír la palabra de Dios, escuchándolo al Señor Jesús, va a venir a nuestro corazón la fe que muchas veces nos falta en los problemas de la vida, la fe que muchas veces nos falta cuando decaemos, la fe que muchas veces nos falta cuando estamos débiles. Hermano, qué bueno que en esta mañana comencemos nuestro día hablando con el Señor y escuchando su voz. Él me habla a través de su palabra. Su palabra es verdad y Él me habla a través de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, haciendo una vista de arriba de este versículo, de este pasaje, vemos que María elige una buena parte a los pies del Señor. Pero Marta, vemos que en el servicio se encuentra sola. Bueno, muchas veces nosotros en el servicio nos vamos a encontrar solos porque no todos sirven. No todos sirven al Señor. Algunos se quedan en la casa y generalmente los que sirven al Señor están solos. Bueno, cuando estemos sirviendo al Señor, escuchemos su voz y que no nos preocupe María, que no nos preocupe Lázaro. Nosotros sirvamos sin quejarnos, sin reclamarle nada al Señor por los que no han venido. Sirvamos al Señor, aunque sea solos, sirvamos al Señor. Pero para terminar, hermanos, vimos la historia del buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? El Señor Jesús. Él usó de misericordia con nosotros. En este día, en esta semana llamada la Semana Santa, ¿sabes qué, hermano? El mundo religioso
dice que es la Semana Santa. El mundo religioso no come carne, come pescado, no está mal, pero el mundo religioso dice que hoy o ayer lo han crucificado al Señor. El mundo religioso recuerda la vida, la pasión y la muerte del Señor Jesús. Algunos, porque ya no están quedando muchos que se acuerdan. Ahora, qué bueno que nosotros les recordemos siempre como lo hacemos. Qué bueno que nosotros todos los días podamos cargarnos con la palabra del Señor para tener fe como lo hacía María, escuchando los pies. Ahora, este buen samaritano que nos amó, nos cargó, nos llevó al mesonero, pagó la cuenta por nosotros, pagó. Ese buen samaritano en este día nos dice, no te olvides de mí, no te olvides de mi palabra, no te olvides de servirme a mí y que podamos hacerlo en esta mañana. No mirando a la derecha ni a la izquierda, sino poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremos a Él, no miremos nuestra carnalidad, no miremos si tenemos ganas o no, es una cuestión de obedecer. Obedezcamos al Señor, hospedándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, eso es el amor fraternal, perdonándonos los unos a los otros. ¿Mm? Qué bueno cuando dicen nosotros que somos espirituales. ¿Mm? Perdonarlo, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que podamos perdonar al caído y tratar de levantarlo. Si el caído no quiere oírnos es otra cosa, pero nosotros tenemos que tener un espíritu de misericordia, compasivo, un espíritu perdonador, un espíritu de amor. Qué bueno es saber que el buen samaritano en esta llamada Semana Santa nos dice, no te olvides, no te olvides de mí, no te olvides de mi palabra, no te olvides. Hermanos, nosotros somos muy propensos a olvidarnos, por eso siempre digo lo que aprendí, que el agradecimiento es la memoria del corazón. Tenemos que amar si realmente nos damos cuenta que Él nos amó primero, que Él fue movido a misericordia cuando nos vio sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. Que en esta mañana, queridos amigos y hermanos amados, podamos tener en cuenta al Señor Jesús, al que dio su vida por nosotros, pero al que resucitó, al que está vivo, al que está con nosotros y en nosotros, porque Él está con nosotros y en nosotros, porque Él lo ha prometido. A Él sea la gloria en esta mañana. A Él sea el honor, a Él sea el poder, a Él sirvámosle con todo el corazón. Y que el Señor nos bendiga, que en este día podamos armarnos de este pensamiento. El buen samaritano me ama. El buen samaritano me dio de su misericordia. Bueno, yo también voy a amar. Yo voy a ser misericordioso. Yo voy a ser hospedador. Yo voy a escuchar la voz de Dios sentado a sus pies, como María, que escogió esa buena parte, la cual no le fue quitada. Que el Señor te bendiga
y que esto que para mí ha sido de mucha bendición pueda ser para ti en esta mañanita. Bendiciones.